La historia de hoy es un poco personal para mí porque es la primera historia que cuento aquí, en el canal sobre el país en el que vivo, Nueva Zelanda. De hecho, sucedió en un pueblito muy cerca de mi casa. En el verano de 2017, 7 jóvenes estaban haciendo una caminata en un bosque denso, pero en realidad no era un sendero de verdad, era un sendero que no era oficial. Era una demarcación hecha por los lugareños de la región. Eso porque ese sendero llevaba a un lugar secreto, que era una piscina natural que se formaba en un río de la zona. Ya estaban llegando al río cuando de repente escucharon una sirena muy fuerte. Los 7 amigos se detuvieron de inmediato y se miraron entre sí, pensando que era algo extraño, ¿no? ¿Qué demonios hacía sonar una sirena en medio de un bosque cerrado donde no hay nadie? La sirena sonó durante 30 segundos y luego se detuvo. Como no pasó nada después de esa sirena, los amigos decidieron ignorar ese ruido y siguieron adelante hasta llegar a esa piscina natural. Pocos sabían ellos que ignorar esa sirena fue una de las peores decisiones de sus vidas. Era la mañana del 6 de febrero de 2017 y ese grupo de amigos acababa de despertarse allí con una resaca horrible porque la noche anterior habían ido a un festival que se celebra en la ciudad de Rotorua. Esta ciudad también está muy cerca de aquí donde vivimos y es una ciudad muy interesante porque tiene una gran identidad cultural, con lugares turísticos e incluso lugares sagrados para los pueblos maoríes, que en Brasil se conocen como Maori. La ciudad tiene un montón de lagos enormes, uno más hermoso que el otro, y además la ciudad también tiene una actividad volcánica enorme. Es muy común que vayas conduciendo por Rotorua y veas humo saliendo del suelo, e incluso la ciudad huele a azufre. Parece hasta que estás en otro planeta, es muy loco. Pero, volviendo a la historia, estos 7 amigos habían venido de Auckland, la ciudad más grande de Nueva Zelanda, para participar en un festival llamado Floatsella, que se realiza en el lago Tikitapo. En ese festival, los participantes llevan esos flotadores gigantes y se quedan allí flotando en el lago, mientras hay un escenario montado justo en la orilla del lago. Muy genial, ¿no? Aunque estaban bastante cansados y la mayoría con resaca, ¿no? Porque es Manguazó, se despertaron temprano porque querían tomar la carretera pronto hacia Auckland para intentar evitar el tráfico que probablemente iba a haber. Esto es porque el 6 de febrero es un día muy importante aquí en Nueva Zelanda. Es el día en que se celebra el Waitangi Day. Fue en ese día, en 1840, que se firmó un tratado entre los colonizadores de la corona británica y los jefes de varias tribus maoríes, donde llegaron a un acuerdo para dividir y coexistir en el mismo espacio. Y fue en ese día que Nueva Zelanda fue fundada oficialmente. Pero cuando ya todos estaban allí, sentados en el auto, todo listo para irse, una de las chicas, llamada Rachel de Jong, tuvo una idea. Ella y otra amiga llamada Mary habían oído hablar de ese lugar, secreto con esa piscina natural maravillosa y no estaba muy lejos de donde ellos estaban. Solo era necesario hacer un desvío en la carretera, caminar unos 15 minutos por el sendero. Esa piscina natural estaba en una parte del río Waikato, que es un río enorme que atraviesa una parte de la isla norte de Nueva Zelanda. Pero ese lugar donde estaba esa piscina natural era una zona que no tenía mucho caudal de agua. Era casi como un arroyo, ¿sabes? Bastante seco. Y por eso se formaba esa piscina natural ahí, porque básicamente no había corriente. Como dije antes, no había un sendero oficial que indicara dónde estaba la piscina. Pero Rachel sabía más o menos dónde era, y sabía que no era difícil de encontrar. A todos les encantó la idea y se fueron para allá. No tardaron mucho. A las 11:40 de la mañana encontraron la entrada del sendero. Todos estacionaron los autos al borde de la carretera y se adentraron en el bosque. Fueron caminando por ese sendero improvisado, ¿no? Y poco a poco fueron notando el sonido del agua y ya sabían que estaban cerca de la piscina natural. Pero, de repente, todos se detuvo. Eso porque a las 11:55 de la mañana una sirena sonó allí en el bosque muy fuerte y la sirena estuvo sonando durante 30 segundos. Bastante extraño, ¿no? Todos empezaron a preguntarse ahí, ¿qué es eso? ¿Qué sirena es esa? ¿Qué ruido es ese, no? En medio del bosque, aquí. Pero como nadie sabía nada y eran jóvenes, ¿no? Seamos sinceros, no tienen muchas cosas en la cabeza.
Decidieron ignorarlo y siguieron caminando por ahí. Menos de un minuto después, continuaron avanzando y divisaron la famosa piscina natural. El sendero terminaba en una roca bastante alta y la piscina quedaba justo debajo. El grupo fue bajando con cuidado y ya había incluso algunas cuerdas atadas allí para ayudar en ese descenso. En ese momento ya todos estaban allí, en bikini, bañador, bermuda, listos para saltar al agua. Y fue exactamente eso lo que hicieron. Se lanzaron al agua y empezaron a disfrutar de ese lugar. Nadaron hasta una pequeña zona que era como una isla con unas piedras y se quedaron allí tomando el sol, solo disfrutando. Solo que, a las 11:58 de la mañana, escuchan las sirenas sonar de nuevo. Una vez más, todos se quedaron mirándose entre sí como diciendo, gente, ¿qué será eso, no? Pero como no pasó nada la primera vez, más o menos lo ignoraron de nuevo y dijeron, déjalo así. Entonces Rachel tomó una GoPro y empezó a ponerla allí. En el selfie, Stick empezaron a sacar fotos registrando ese paraíso secreto que habían encontrado, ¿no? Pero 2 minutos después, la sirena sonó por tercera vez. Gente, no es posible, ¿verdad? Pero como en las 2 primeras veces, ellos escucharon la sirena, no había pasado nada, hicieron lo mismo, la ignoraron y dijeron, vamos a seguir aquí disfrutando igual. Pero esta vez, después de que la sirena sonó durante 30 segundos y se detuvo, inmediatamente empezaron a escuchar otro ruido que venía de la parte alta del río. Y fue entonces cuando se dieron cuenta de que algo muy serio estaba a punto de suceder. Los 7 se dieron la vuelta y miraron hacia la parte alta del río, que aunque estaba súper seco allí, era solo un arroyito. Realmente, empezaron a sentir el suelo temblar y un ruido enorme que se hacía cada vez más fuerte. Y entonces, de repente, ven cuál era la fuente de ese gran estruendo. Una enorme pared de agua venía descendiendo por el río, golpeando las piedras con toda su fuerza. Realmente parecía una avalancha de agua. Y entonces apenas les dio tiempo de entender lo que estaba pasando. La piscina en la que estaban ya empezó a llenarse muy rápido y todos empezaron a subir a las piedras de esa islita en la que estaban, pero el agua no dejaba de subir. En pocos segundos ya estaba todo cubierto allí. Ya tenían agua hasta los tobillos cuando se dieron cuenta de que tenían que salir de allí rápido, porque si no iban a ser arrastrados, río abajo. Entonces, los 2 hombres que estaban en el grupo logran saltar de la piedra en la que estaban a otra piedra que estaba conectada, allí, con la orilla del río, y desde ahí logran salir a una zona segura. Entonces, ellos intentaron ayudar a las 5 chicas a saltar también, pero la distancia era demasiado grande para ellas. Uno de los hombres les dijo que tenían que saltar lo más lejos que pudieran, lanzarse al agua e intentar nadar, que ellos las iban a jalar, pero el agua ya estaba aún más alta y la velocidad aumentaba cada vez más. Cada segundo que ellas tardaran, ese rescate se iba a volver cada vez más difícil. Pero, como no tenían otra opción, Rachel fue la primera en saltar allí. Reunió todas las fuerzas que tenía y logró saltar y agarrar el brazo del amigo. La jalaron hacia un lugar seguro y empezaron a gritarles a las otras chicas para que también saltaran. El plan estaba funcionando muy bien, hasta que la penúltima amiga, que ya tenía el agua hasta la cintura, no podía saltar muy lejos. Entonces hizo todo lo que pudo, incluso logró agarrar el brazo del amigo. Pero en ese momento, el amigo terminó perdiendo el equilibrio y los 2 cayeron al agua. La corriente era tan fuerte que inmediatamente fueron arrastrados río abajo. Mira qué horror. Rachel, que estaba allí, vio todo.
Inmediatamente ocupó el lugar del amigo. Allí, tomó el palo de selfie de su GoPro y empezó a intentar estirarlo para salvar a la última amiga que estaba en la roca. El agua ya le llegaba al pecho a la amiga y ella se estira por completo y logra agarrar el palo de selfie. Pero la fuerza del agua era demasiada para ella y no logra sujetarse bien y termina resbalando y se va, río abajo también. Rachel, que ya estaba completamente a salvo allí, no lo pensó dos veces. En cuanto vio que su amiga era arrastrada, se lanzó al río con todo para intentar salvarla, ¿no? Logró alcanzar a su amiga y estuvo sujetándole la cabeza así para ver si podía respirar un poco mejor, y las dos intentan agarrarse a las piedras de la orilla del río, pero lamentablemente la corriente era muy fuerte y también son arrastradas. Ahora vamos a explicar un poco cómo ocurrió esta tragedia. 2 semanas antes de aquel fatídico día, un cartel enorme que explicaba claramente el motivo de la sirena, que esa zona era peligrosa, que esa zona estaba prohibida, había sido robado por algún imbécil. Entonces, cuando los 7 amigos se detuvieron allí, no tenían idea del lío en el que se estaban metiendo. Esa zona de la piscina, por sí sola, no era peligrosa. El gran problema es que, a unos 200 metros río arriba, había una represa enorme, y que 3 veces al día abrían las compuertas liberando allí cerca de 75,000 litros de agua por segundo, y bajaba por el río inundando todo lo que encontraba a su paso. Mantenían las compuertas abiertas durante unos 15 minutos, y el motivo por el que abrían esas compuertas era puramente por espectáculo turístico. Hay varias plataformas allí para los turistas en la orilla del río, para que la gente pueda ver el espectáculo del agua bajando con toda su fuerza, solo para mostrar cómo era el río antes de que construyeran esa represa. El 6 de febrero de ese año, uno de los horarios programados para abrir esa compuerta era al mediodía, y esas sirenas que escucharon allí, a las 11:55, a las 11:58 y al mediodía, era una advertencia de que las compuertas se iban a abrir y todo allí se iba a inundar. Solo que los 7 amigos no tenían idea, ¿verdad? Después de que cerraron las compuertas, los 3 amigos que lograron salvarse volvieron al río para intentar encontrar a los 4 amigos que habían sido arrastrados, y lograron encontrarlos. Por un milagro, 3 amigos fueron encontrados con vida. Sin embargo, una de las amigas murió ahogada, y la chica que murió ahogada fue precisamente Rachel DeJohn, la amiga que había tenido la idea inicial de todo y que también se lanzó al agua para intentar salvar a la amiga, incluso cuando ella ya estaba a salvo. Hoy en día se han colocado allí varias placas informativas y también instalaron cercas a lo largo del río Aikato para evitar que las personas se arriesguen de nuevo. Pero al ser humano le encanta buscar problemas, ¿verdad? Y aunque esta tragedia fue un caso muy conocido aquí y cubierto por todos los medios, hasta hoy la gente mira, saltan la cerca allí y se arriesgan yendo a esos lugares que están prohibidos. Una locura, ¿no? Entonces eso es todo, amigos. Este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Un poquito de locura de Nueva Zelanda. Comenten aquí qué les pareció. Déjalo aquí. ¿Ya le diste like? ¿Ya compartiste? Mándalo a todo el mundo y no te olvides de suscribirte, ¿vale? Estén atentos para el próximo video. Hasta luego.